Buenos días a todos. Sean bienvenidos a más una sesión de Fastlane Webinars, una iniciativa de Fastlane Latam para traer conocimiento e información a todos. Mi nombre es Rafael Silva y soy ejecutivo de marketing Fastlane Latinoamérica. En el webinar del día de hoy trataremos el tema cómo las nuevas tecnologías están transformando el personal de los centros de datos, presentado por José Calvo Barrio, quien es socio fundador de varias empresas en el sector de data center, más de 18 años de experiencia internacional repartida entre dirección de proyectos, dirección de gestión de fabricación de data centers y servicios de TI a múltiples empresas a nivel global. Presentador en conferencias a nivel global, en eventos privados y eventos internacionales de data centers, certificado en transformación digital, actualmente Managing Partner de EPI Latam y miembro del Comité Técnico TR42 y Edge Data Centers. Antes de comenzar, permíteme dar algunas orientaciones. Si tienes preguntas, puedes ir escribiendo en nuestro chat en vivo de esta sesión, que serán respondidas al final de la sesión de hoy. Cualquier pregunta debe ser enviada directamente a mí, Rafael Silva. No es necesario esperar al final de la sesión para hacer su pregunta. Usted puede hacer mientras la presentación está sucediendo. Todos los participantes están silenciados por lo que cualquier interacción se puede hacer exclusivamente a través del chat. También me gustaría comentar que esta sesión estará disponible en nuestro canal YouTube y será enviado vía email la presentación, así como información adicional a todos los participantes de la sesión de hoy. Estaremos compartiendo con ustedes bastante material, así que si desean ver el webinar recap y consultar las presentaciones, les sugerimos visitar nuestra página flame.com.pa/webinars para acceder a este y otros seminarios grabados. Fastlane es la única empresa de capacitación global que ofrece un portafolio de soluciones de educación, servicios y desarrollo de contenido, llave en mano y de múltiples proveedores que utilizan expertos en materia de tecnologías emergentes para ayudar a los clientes a habilitar sus estrategias comerciales digitales. Somos especialistas en formación, servicios y consultoría. Ofrecemos programas públicos de capacitación, campañas de entrenamiento para la educación centrada, capacitación en la ubicación del cliente, ofertas de múltiples proveedores. En servicios, ofrecemos desarrollo de contenido y personalización, Seminar as a Service, evaluación y soporte de pre y post curso, servicios de laboratorio remotos y talleres individuales de coaching. Como consultores ofrecemos servicios de consultoría e ingeniería, programas administrados, gestión de proyectos y programas. Y ofrecemos nuestros cursos en 4 modalidades: Instructor-led Classroom para clases presenciales, Instructor-led Online para clase virtual dirigida por el instructor usando Webex y VoIP, Flex Training, asistentes en ubicaciones físicas y remotas, On-site Training, contenido adaptado a sus necesidades, puede ser en clase online o flex, y Learn Self-Paced, que le permite aprender a su propio ritmo y en su propio tiempo, adecuándose a su disponibilidad. Para más información, busque en Facebook, LinkedIn, Twitter o YouTube, blog o en nuestro sitio web, donde puede ver todo nuestro portafolio de entrenamientos y servicios. A todos un óptimo y provechoso webinar. Joseba, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Perfecto. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias y buenos días a atender este webinar a todos. La idea es muy importante porque realmente ahora, por ejemplo, estoy aquí en Ashburn, Virginia, que es uno de los sitios del mundo con mayor concentración de data centers del mundo, ¿vale? Con más de 1000 megavatios de data centers, millones de metros cuadrados de data center aquí en Ashburn, es uno de los sitios de Estados Unidos con más centros de datos, ¿no? Y realmente el centro de datos está cambiando, ¿vale? Y hay unas nuevas tecnologías. Entonces un poco el webinar viene en el sentido de cómo las nuevas tecnologías están transformando el personal de los centros de datos, ¿no? Porque están cambiando las tecnologías, hay más centros de datos, están cambiando, pero cómo el personal se está transformando, ¿no? Y hacia dónde vamos. Entonces la idea es un poco ver dónde estamos y hacia dónde vamos para que así podamos tener una idea de qué hacer, ¿no? Y cómo adaptarnos a estos nuevos cambios, ¿de acuerdo?
La idea un poco de la agenda del webinar es primero ver las tendencias macroeconómicas del mundo y el mercado global, las tendencias globales de los centros de datos, miraremos algunas predicciones y veremos la transformación de las competencias de las personas, cómo están transformándose, y al final unas conclusiones finales, ¿de acuerdo? Entonces empezaremos la macroeconomía y mercado global. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Vale? Muy importante. Primero, el mundo, todos lo sabemos, está cambiando. De hecho, algunas compañías de aquí ya parecen antiguas, ¿eh? Airbnb, Apple, Facebook, Uber, ¿no? Parecen ya compañías, estas llevan mucho tiempo, pero realmente son nuevas, son relativamente nuevas. Y está cambiando y todo es digital, ¿vale? ¿Qué tienen en común estas empresas? Pues estas empresas lo que tienen en común es que no poseen nada. Airbnb no tiene ningún hotel, no posee un hotel. Uber no tiene taxis. Entonces, dices, wow, ya no es como antes que estaban pues las mayores empresas del mundo eran las petroleras que tenían bienes raíces o propiedades. Ya no. Entonces el mundo está cambiando, es digital. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a este mundo, no? Que es tan cambiante. De hecho, estaba en Phoenix hace 2 semanas y el Uber ya prácticamente es obsoleto. Uber. Ahora está Waymo, una empresa que tiene coches autónomos. Pides el coche por una aplicación, te viene a buscar y te lleva, ¿vale? Obviamente hay pocos, pero realmente el mundo está cambiando. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a este mundo, no? Y cómo lo llamamos. Siempre van a ser datos, centros de datos, aquí es ver cómo esa adaptación. Los negocios que antes eran exitosos, Blockbuster, Kodak, Toys R Us, han cerrado aquí en Estados Unidos. Entonces, está todo cambiando. ¿Cómo vamos a adaptarnos a todos estos cambios? Además, y este es un tema muy importante porque lo estábamos comentando, de hecho, en Nueva York también, la semana pasada, estábamos en un evento en Nueva York y decía todo el mundo, la gente ahora tiene 20, 30 años de experiencia, 35, pero va a venir un cambio en la fuerza laboral, ¿no? La gente que tenía mucha experiencia ya no va a estar. Entonces, ¿cómo se va a adaptar toda esta nueva gente a estas nuevas tecnologías y a los centros de datos? Porque a las nuevas tecnologías está bien. Yo soy youtuber o blogger pero todo eso necesitan centros de datos y más centros de datos. Y se han de operar, se han de construir. ¿Quién lo hace con este cambio? Entonces, ¿cómo se prepara la gente? Entonces, todo esto es muy importante porque dicen que en los próximos 8 años un 43% de la fuerza laboral va a cambiar. Es fuertísimo. Entonces, ¿cómo se adapta todo eso, no? Entonces, hemos visto en el mundo lo que está cambiando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tendencias de los centros globalmente? Bueno, primero, que antes había muchos centros de datos empresariales, ¿no? Que se llaman Enterprise Data Centers. Y ahora no es que vayan a desaparecer, porque la gente dice, no, ahora ya no va a haber data centers, ya todo en la nube. Todo en la nube. Bueno, ¿dónde está la nube? La nube es un data center. Bueno, pues hay diferentes tipos de nubes, ¿no? Pero hay diferentes tipos de data center. Puede estar en una nube de los 4 o 5 grandes, Google, Amazon y demás. Puede estar en hyperscale data centers, en data centers hyperscale. Puede estar en nubes de centros de datos de colocation de medio tamaño. Puede estar en centros de datos empresariales que tengan su propia nube. O puede estar en edge data centers, ¿no? Entonces, bueno, pues está cambiando, o sea, está cambiando todo el ámbito de los centros de datos. ¿Cómo nos adaptamos a ello? ¿Vale? Aparte de eso, lógicamente, está cambiando el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque antes la seguridad se veía como, no, yo tengo un guarda y tengo unas cámaras y vigilo mi data center físicamente, pero, bueno, hay más allá de la seguridad. Tienes un sistema de gestión de la seguridad, los riesgos que tienes. Estás gestionando toda la seguridad, tanto física como de ciberataques, como digital.
cómo se maneja todo, cómo por ejemplo, se dan de alta, de baja, nuevos bajos empleados, nuevos software. Todo eso ha de haber un sistema de seguridad que maneje todo eso. Entonces, eso es un reto de cómo conseguirlo. Y existen los sistemas, pero cada vez son más seguros. Por ejemplo, el otro día estaban comentando también que en un data center les habían hecho hacking, nos comentaba un alumno en un curso, a través del DNS del chiller, ¿no? Bueno, pues hay que ver cómo se protege, qué sistemas para siempre habrá un riesgo, pero hay que minimizar ese riesgo, ¿vale? Por ejemplo, nos decía otra empresa que está dedicada en seguridad, me decía, varias empresas me han dicho, no, nosotros nos dedicamos al anti-hacking y seguridad y demás, pero podemos proteger hasta un 50%. Pero el otro 50% es del cliente. Bueno, ¿y cómo sabes cómo estás de seguro y que has minimizado el riesgo? Por eso el sistema de gestión de seguridad. Pues todo eso es importantísimo, tenerlo claro para saber qué estás protegiendo, qué es lo que tienes seguro, qué riesgos tienes para saber cómo actuar. Por lo tanto, todas estas cosas son muy importantes, ¿vale? Lógicamente, ahora, cada vez, todo está más conducido por el software, ¿no? Realmente el hardware, entre comillas, ya no es tan importante y hay máquinas virtuales. Realmente, el software es lo que está llevando todo, ¿no? Y, lógicamente, una cosa que es básica es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es grande, pero ¿cómo se maneja? ¿Qué grande va a ser el Internet de las cosas? Al fin y al cabo, ¿qué quiere decir Internet de las cosas? Que yo tengo sensores en todos los sitios para analizar de todo. Por ejemplo, ahora hay sistemas inteligentes para ver si el coche, hay un coche en un determinado sitio de parqueadero en cualquier calle, por ejemplo, en las diferentes ciudades del mundo, Costa Rica, Brasil, etcétera. Bueno, esa gestión, todos esos datos, ¿dónde van? ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo gestionas, por ejemplo, también están pulseras para presos, para poder localizarlos donde se ubican? Por ejemplo, estará todo lo de los coches autónomos. ¿Cómo manejas los coches autónomos que os decía antes en Phoenix? ¿Cómo manejas todos esos datos? Por ejemplo, en el IoT, por ejemplo, está el coche Tesla. El Tesla maneja 4 gigabytes de datos al día. Bueno, ¿cómo manejas 4 gigabytes al día? Imaginaros cuántos coches puede haber. ¿Cómo manejas todos los datos? ¿Dónde los manejas? Bueno, pues realmente es enorme. Entonces hay que ver cómo se maneja todo eso. ¿Es suficiente manejarlo con las tecnologías que hay ahora? Por eso está saliendo la 5G y los Edge Data Centers, para que haya una conexión local, ¿no? ¿Para qué? Bueno, primero, el 4G es más para voz, por lo tanto está el 5G, ¿vale? Que trae más velocidad, menor latencia, ¿vale? Y conectar muchos más equipos, ¿vale? Pero igualmente se necesitan, para dar estos servicios de 5G, los data centers se necesitan, Edge Data Centers. Entonces, bueno, pues eso es un reto, cómo utilizarlos. De hecho, hay alguna gente que dice que estarán en la esquina como un Starbucks, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo serán? Pues es muy importante, es adaptarlo. Esto está saliendo. De hecho, estábamos en esta conferencia de Nueva York que estábamos hablando, incluso estaban mencionando 6G y 7G. Y aún no está funcionando el 5G y hablan del 7G, imaginaros. Por lo tanto, es un tema que es muy importante cómo se está transformando todo y cómo te vas a adaptar a todos estos sistemas, ¿no? Entonces, tienes lo que os decía del vehículo autónomo, ¿no? Por ejemplo, estábamos el otro día en General Motors, en Estados Unidos, y estaban enseñándonos pues las nuevas tecnologías que tenían en el coche, ¿no? De cómo poder tener datos del coche, de cómo conduce la gente, ¿no? Y estos datos son importantes porque los necesitan, por ejemplo, ellos, las propias fabricantes de automóviles, para poder ver cómo, las diferentes prestaciones del vehículo, ¿no? Dependiendo de los estilos de conducción. Y también es muy importante esos datos para los seguros. ¿Por qué? Porque dependiendo del estilo de conducción, tu seguro puede variar en cuanto al precio, ¿no? Porque puedes tener más riesgo o menos riesgo, depende de cómo conduzcas. Bueno, pues primero,
fijaros el reto que hay. Primero es, con todos esos datos que está generando ese coche, esos datos, ¿cómo los gestionas? Pero aparte de cómo gestionarlos, ¿cómo divides o emites esos datos a la gente que les interesa? ¿Qué datos emites a quién? ¿Qué datos necesita el fabricante para sus propias investigaciones? ¿Qué datos necesita la empresa de seguros? ¿Vale? Uno de los retos, por ejemplo, que estaban diciendo, lógicamente, es que, bueno, claro, si el coche pertenece a más de una persona y hay más de una persona conduciendo, pues, ¿cuál es la persona que está conduciendo para ver su estilo de conducción, ¿no? Y a lo mejor el riesgo y el seguro cambia. Por lo tanto, son cosas que necesitan más datos, más data center, más latencia, más... Entonces, eso es un reto. Por ejemplo, otro de los retos también del coche autónomo es, bueno, y ahora, ¿a quién salva el coche autónomo? ¿Al conductor o al peatón? O sea, hay muchas cosas que están cambiando y que realmente estamos haciendo. Por ejemplo, también están saliendo ahora tarjetas virtuales. ¿Ya? ¿Va a existir tarjetas físicas? Quizás no. ¿No? Aparte de todo el tema de la criptomoneda, ¿no? Si va a existir ya la moneda papel. Por lo tanto, son temas que necesitan cada vez más datos y donde gestionas y transmites todos esos datos. Y reduces la latencia, que es el reto, ¿no? Porque sobre todo por el coche autónomo, una de las cosas que a mí cuando iba en el coche autónomo me acuerdo en Phoenix que un poco más me preocupaba, entre comillas, pero no entre comillas, es de repente si el coche autónomo pierde la conexión, ¿qué? Si la latencia es mayor, ¿qué pasa? No sé, o sea, realmente es crítico, ¿vale? Por lo tanto es un tema que hay que mirar, ¿de acuerdo? Por eso, ahora están saliendo y por eso, bueno, estamos en el comité de la TIA de Edge Data Centers, los centros de datos Edge, que son los centros de datos para manejar todas estas redes de IoT y 5G. ¿Por qué? Porque hay un problema de transporte de datos y de latencia. Y para poder solventar esos nuevos retos que hay, ¿vale? Están los centros de datos Edge que seguirán creciendo, ¿de acuerdo? Para esas nuevas tecnologías. Y lógicamente, todo lo que es inteligencia artificial, porque inteligencia artificial no es solo lo de la película de Will Smith de iRobot. Está muy bien. La inteligencia artificial es realmente ver tendencias. Ahora se están viendo noticias, imágenes de, por ejemplo, pues que en China controlan a toda la gente, qué es lo que compra, las caras, quién es quién. Bueno, todos esos datos, ¿dónde van? ¿Cómo los gestionas todo eso? Es enorme. Entonces, por eso se necesitan cada vez más centros dónde vas a almacenar todos esos datos, dónde los vas a gestionar, cómo vas a manejar toda la información, cómo vas a mantener la seguridad. Es realmente un reto con todas estas nuevas tecnologías, cómo se va a gestionar, ¿no? Entonces, vienen a decir, bueno, ¿qué va a pasar, no? Entonces, algunas predicciones que se están viendo, ¿vale? Son, por ejemplo, para el año 2025, los centros de datos empresariales, locales, van a disminuir un 80%. No lo sé si tanto, ¿vale? Pero que disminuirán, pero no porque disminuyan los centros de datos, no, sino porque va a haber más centros de datos, pero de diferentes tipos. Se va a diversificar el mercado de centros de datos, pero va a crecer. Cada vez se necesitan más, ¿vale? Por ejemplo, del 2016 al 2017, como se puede ver en esta gráfica, ¿vale? En esta tabla, han disminuido más o menos entre un 15% el número de centros de datos empresariales, ¿no? Entonces, bueno, pues disminuirán, ¿pero por qué? Porque habrá más edge, habrá más colocation, habrá diferentes tipos para poder dar esos servicios nuevos con las nuevas tecnologías que se necesitan, ¿vale? Por lo menos es importante. Aparte también hay consolidación. ¿Por qué hay consolidaciones? Porque, bueno, pues ahora ya no necesitas 100 racks en tu data center o 10. Ahora necesitas un 10% o menos de los racks que necesitabas con todo el tema de virtualización. Por lo tanto,
todo eso hace que haya entre consolidaciones, nuevas tecnologías, hay una diversificación en cuanto al tema de centros de datos, ¿vale? Aparte de ello, está el desarrollo de aplicaciones. Ahora casi todo se mueve con aplicaciones. Por ejemplo, ahora ya, desde el... Bueno, yo tengo un portátil, da igual, tengo un portátil Apple, ¿vale? Antes podías hacer Webex, Cisco sin problemas y te conectabas. Ahora necesitas la aplicación para poder funcionar. O sea, todo el mundo es aplicaciones ahora, ¿vale? Y van a seguir creciendo las aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que en esto dicen que en el año 2025 el 100% del desarrollo será en la nube. Insisto, en la nube significa en la nube de Google o Amazon, o en la nube de los hyperscale, o en la nube de los colocation, o en la nube de la propia data center de la empresa, o en la nube del Edge Data Center, que será más complicado. Ahí son más aplicaciones, ¿no? Serán las otras. Pero es en diferentes. Será en la nube. Ahora en el 2016 al 2017 hubo un incremento del 20% y seguirá creciendo, que las redes aplicaciones serán en la nube. Aparte del desarrollo de las aplicaciones que será en la nube, ¿vale? ¿Cómo será la implementación de las aplicaciones? O sea, las aplicaciones donde correrán y serán efectivas, ¿vale? Por ahora, lógicamente son, ¿vale? Solo un 14 a un 23% se utilizan en la nube, pero cada vez dicen que llegará hasta un 80% que las aplicaciones se correrán en la nube. Bueno, pues está creciendo. ¿Qué quiere decir todo eso? Que habrá más data centers y se necesitarán más sistemas y cómo adaptarte a todo eso, porque al fin y al cabo, todo eso, ¿qué necesita? Bueno, servicio confiable. ¿Vas a tener un servicio confiable? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, Uber. Estábamos en esta otra charla también en Nueva York. Me acuerdo que estaba el CTO de Uber y estaba comentando, nosotros necesitamos más Edge Data Centers, más data centers cerca de los usuarios para poder dar esas necesidades de latencia y transporte de datos. De hecho, muchas veces hay problemas en la aplicación que hay un poco de retraso, ¿no? Entonces, bueno, pues son las necesidades que existen. Y todas estas aplicaciones necesitarán todos estos, cómo tener esos data centers que puedan garantizar ese servicio confiable. Por lo tanto, hay que fijarse que todo eso está creciendo y creciendo y transformándose. Y, bueno, no sé qué voy a decir, crecimiento exponencial de datos. Bueno, mira, si miramos, por ejemplo, los teléfonos móviles, antes, si tú tenías un teléfono móvil con 8 gigabytes de disco duro, era impresionante 8 gigabytes. Era lo último. Si ahora tú te dicen que te van a dar un móvil de 8 gigabytes, dices que porque te dan esa basura, que tú necesitas mínimo 256 gigabytes de memoria. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque cada vez hay más datos y está creciendo dónde se guardan, cómo se gestionan todos esos datos. Entonces, todo eso, ¿qué hace? Hace que el mercado de los data centers esté creciendo, ¿vale? A doble dígito. ¿Y qué quiere decir todo eso? Que el empleo y la gente que se necesitará será cada vez mayor. Por lo tanto, como se necesita más gente, se necesita para los data centers, ¿de dónde sacas esa gente? Si resulta que, como hemos visto antes, va a haber un cambio generacional de un 43% de la gente que tenía más de 30 años de experiencia. Pues bueno, pues es complicado. Hay que ver cómo se forma esta gente, ¿no? Cómo se forma esta gente que tiene que manejar estos centros de datos, ¿no? Y aparte hay que mirar que el centro de datos es más que infraestructura, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, el centro de datos, si tiene un buen centro de datos, es suficiente con redundancia y con un rating 4 de redundancia, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que busca un centro de datos? Que dé un servicio confiable. ¿Cuál es una de las causas de dar un servicio confiable? Minimizar el downtime, ¿no? ¿Y cuáles son las causas del downtime? Error humano y fallo del sistema. Pero se han hecho estudios que fallos del sistema son la mayoría por errores humanos. Por lo tanto, realmente la mayoría es por errores humanos. Dicen que hasta un 80% de downtime
es por errores humanos. Y de hecho, si uno ve, por ejemplo, las caídas de Amazon que ha tenido, ha sido por causa de errores humanos. Entonces, ¿cómo minimizas ese error humano? ¿Cómo maximizas entregar un servicio confiable al nivel de calidad acordado con el cliente? Porque eso es lo más importante, dar el nivel de calidad que has acordado. Porque el cliente es el foco. ¿Cómo eres capaz de eso? Fijaros en una cosa que creo que es muy importante, que es el triángulo del fuego. Muchos de vosotros ya lo sabéis que estáis en centros de datos. Y es que el fuego existe porque hay calor, oxígeno y combustible. Han de existir las tres cosas para que exista el fuego. Si falla una, ya no hay fuego. Por lo tanto, los sistemas de extinción de incendios funcionan que quitan un lado del triángulo y ya no existe el fuego, ¿vale? Pueden actuar normalmente sobre el calor o sobre el oxígeno, ¿no? Para evitar que haya fuego. Pues está lo mismo con el centro de datos. El centro de datos, el triángulo es cómo das un servicio confiable. ¿Cómo das un servicio confiable? Una infraestructura aceptable, ¿vale? Las operaciones, procesos y procedimientos y cómo entrenas a la gente. Tener personal entrenado. Si no tienes personal entrenado no puedes dar un servicio confiable. Por lo tanto, esta es la base para poder adaptarte a las nuevas tecnologías que necesitas más servicio confiable que nunca. Para poder correr todos estos datos de inteligencia artificial, IoT, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que está habiendo una transformación de competencias, ¿no? ¿Qué quiere decir las competencias? Y esto es muy importante porque es uno de los temas que hay más errores en los data centers y por los cuales hay mayor problemas y downtime. Que es qué competencias tiene cada persona. ¿Qué nivel tienes? ¿Profesional, especialista, experto? ¿O nivel 1, nivel 2, nivel 3? Dependiendo del nivel, puedes realizar una tarea u otra. Por ejemplo, uno de los problemas que existen y en muchas empresas y data centers es que resulta que la gente de mantenimiento tiene un nivel profesional o nivel 1 y tiene que hacer una tarea de especialista o de nivel 2. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si tú estás preparado para un nivel inferior y te hacen hacer una tarea superior, hay un riesgo muy alto de tener un downtime y un problema. Por lo tanto, hay que analizar y saber muy bien qué competencias tienes para saber qué tareas puedes realizar, ¿vale? Entonces, hay unos desafíos que enfrentamos ahora con el nuevo personal, ¿no? ¿Qué habilidades y competencias necesito ahora y para el futuro, ¿no? ¿Qué entrenamiento es el que necesito para tener las competencias correctas, ¿no? Y qué plan de capacitación, si hay alguno, tengo para poder mejorar y adaptarme para los centros de datos que son los que están dando servicio a todas las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante a los retos que se enfrenta el personal, ¿no? Entonces, nuevas competencias a considerar, pues bueno, fijaros, en el tema eléctrico, pues antes era todo energía de red, cuál era el diseño del PDU, cableado de potencia, que claro que es importante, pero están apareciendo nuevas habilidades. Además de las antiguas que existen, hay nuevas habilidades, ¿no? Energías renovables, cogeneración, tener configuraciones modulares, arquitecturas escalables, todo eso hay que mirarlo, ¿vale? Aparte de eso, en la mecánica, que es enfriamiento, aparte de los chillers, pasillo frío, caliente, que aún hay muchas empresas o data centers que no lo hacen, es cómo hacemos una recuperación del calor, ¿vale? Cómo hacemos un enfriamiento directo al chip o enfriamientos de alta densidad, todo depende de lo que estemos haciendo. Por lo tanto, todo eso se ha de ver. O cómo se mejora la eficiencia del enfriamiento. Por ejemplo, una cosa que parece obvia es cómo subir el delta T, el diferencial de temperatura entre la temperatura de suministro y la del retorno. Pues todo eso es muy importante para el rendimiento de la máquina. Pues bueno, manejar todo eso, ¿no? Aparte en la infraestructura, claro que los bastidores, servidores, cableado es muy importante y seguirá siendo importante, pero ya hay también más el software, ¿vale?
que define pues cómo se hace la red, el almacenamiento, la virtualización. O sea, salen, además de las antiguas, estas nuevas habilidades que hay que aprender, ¿no? Lo que os decía antes, el tema de seguridad. La seguridad antes que era el guarda con la valla para que pases o no pases, pero ahora la seguridad va más allá. Una gestión, un sistema de gestión de la seguridad. Es básico, cómo gestionas la seguridad física, cómo gestionas la seguridad digital, cómo gestionas la seguridad en todos los ámbitos, ¿vale? Y tienes los procesos para minimizar esos riesgos, ¿no? Y, lógicamente, otras habilidades de enseñanza, de entrenamiento, cómo vas avanzando a manejar nuevas herramientas para manejar en el centro de datos, ¿no? Y, pues, por ejemplo, inteligencia artificial. Inteligencia artificial antes que era la persona, entre comillas, con respeto, que tenía gafas, un cosa súper inteligente que conectaba todas las cosas, ¿vale? Ahora que es los mismos ordenadores que viendo tendencias saben hacia dónde ir y qué ofrecerte. Por ejemplo, cuando tú te conectas con el teléfono y miras cualquier cosa, de repente te aparecen anuncios de lo que estabas buscando, ¿no? O sea, miran tu interés, tus tendencias, pues todo eso también son nuevas competencias, cómo adaptarte, ¿no? Por lo tanto, es muy importante decir, estamos cambiando, todo está cambiando. Hay que prepararse para ese futuro ya, ¿vale? ¿Cómo me adapto? Definir unos tiempos, cómo me acredito adecuadamente, ¿vale? Entonces, hemos de adaptarnos a eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que, o sea, para mí lo más importante, creo que estamos de acuerdo en que hay cambios, ¿vale? Para mí las conclusiones son muy importantes y son como sigue. Cambio, cambio, cambio. Parece que es una palabra muy banal, pero todo está cambiando. Entonces, todo, el mercado, los centros de datos, el mundo TI, hemos de adaptarnos. Los negocios ya no son como eran. Están cambiando. Ahora, por ejemplo, antes ya no existían los bloggers, ganar dinero siendo blogger o teniendo páginas y escribiendo cosas en la red. Eso es nuevo. Está cambiando los negocios. ¿Cómo nos adaptamos a eso? Los centros de datos se siguen necesitando, pero están expandiéndose, están diversificándose a diferentes tipos de centros de datos con competencias adicionales que se necesitan. ¿Cómo manejar el data centers? ¿Cómo se construirán? ¿Serán de alta densidad, de baja densidad, free cooling, no free cooling? ¿Vale? Y, lógicamente, ¿cómo adoptamos ese cambio? Tenemos tres formas de adoptarnos. Nos desesperamos. Bueno, desesperarse, vale, está bien, ¿vale? Porque nos pasa a todos, pero o lo rechazamos, no puede ser, porque si rechazamos e ignoramos el cambio, no iremos a ningún sitio, o adoptamos el cambio y somos parte de ese futuro, ¿no? Por lo tanto, avancemos en eso, o sea, hay que adoptar el cambio. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tener un plan, marcarse objetivos reales, no ficticios, unos objetivos reales y mantener ese plan. Por ejemplo, un plan de entrenamiento y mantenerlo para ir mejorando. Y sobre todo, ¿vale? Y lo más importante, porque siempre hay excusas, o sea, no tengo tiempo. Siempre hay excusas, siempre puedes encontrar, nunca hay tiempo para nada. Pero hay que buscarlo y cómo mejorar todo eso. Por lo tanto, eliminar excusas y realmente ver cómo hacer ese plan para adaptarse al futuro y adaptarse a las nuevas tecnologías, porque realmente el mundo está cambiando de una manera muy drástica, ¿vale? Por lo tanto, cambio, mantenerse en los objetivos y tener un plan, ¿vale? Y bueno, esto sería un poco la presentación. ¿Esto a qué viene más o menos? Aparte de ir a las preguntas, esto viene a relación de que, bueno, nosotros con Fastlane estamos haciendo precisamente entrenamientos, ¿no? Y perfiles de desarrollo profesional dependiendo de la posición y de las futuras posiciones que uno quiere ejercer, para planes de capacitación, precisamente para poder adaptarte a estos cambios que están viniendo, que son reales, ¿no? Y entonces con esto estamos con Fastlane creando unos programas de entrenamiento para poder precisamente ayudar a la gente a transformarse y a certificarse y a adaptarse a este cambio que está habiendo y que, bueno, pues pueda adaptarse. Y bueno, esto sería un poco todo. Y gracias a todos por atender y espero que haya sido interesante y por favor esperaría si tienen preguntas. Gracias. Muchas gracias, Joseba. Bueno, ahora abriremos la sesión de preguntas y respuestas, recordando que usen el chat para hacer sus preguntas, ¿ok?
Una pregunta. Sabiendo que habrá cambios y hay que adaptarse, ¿cuál es el camino en el ámbito laboral? No, o sea, sobre todo lo más importante es para poder uno adaptarse, es decir, qué posición tengo ahora y qué posición quiero tener o hacia dónde evolucionar. Y con eso poder crear un plan de desarrollo profesional, ¿vale? Sabiendo entonces qué cursos son los necesarios para poder precisamente llegar a tu meta y a la posición que quieres, ¿no? Y adaptarte a estos cambios. Entonces lo más importante es tener un plan de desarrollo profesional. Perfecto. Una pregunta de Augusto Zabalaga. Gracias, Augusto. ¿Los nuevos puestos serán certificados por las empresas de infraestructura? ¿Las certificaciones oficiales? Bueno, realmente, buena pregunta. O sea, realmente, ¿qué pasa? Es como, por ejemplo, cuando uno va a la universidad, ¿no? Las universidades son las que te dan el título y tú empiezas a trabajar por las empresas, ¿no? Entonces, aquí realmente no es tanto las empresas de infraestructura que den los certificados, ¿vale? Sino que es más, porque el problema es que la empresa de infraestructura da entrenamientos sobre su infraestructura, centrados en su infraestructura solo. Y uno lo que ha de tener primero son entrenamientos generales para saber dónde está yendo el negocio, los centros de datos, y con ese entrenamiento y esa certificación general, ¿vale? Entonces uno puede decidir qué infraestructura es la mejor y ya cuando uno ha elegido la infraestructura hacer la siguiente fase, que es el entrenamiento en esa infraestructura específica, ¿no? Eso sería un poco el proceso. No sé si con eso he respondido, pero es importante decir que las certificaciones normalmente siempre son por entes independientes acreditados, ¿no? Y eso es una de las cosas que también nosotros tenemos. Y espero que con esto haya respondido a la pregunta, no lo sé, pero bueno, si no la he respondido, me dices, por favor. Augusto, tengo otra pregunta. ¿Cuál es el nivel al que debería llegar a un data center para poder ingresar al nivel Edge? Vale, a ver. Teóricamente, al fin y al cabo, el objetivo del data center es servicio confiable, ¿vale? Sea Edge, sea Hyperscale, sea cualquier tipo, ¿vale? Entonces, ¿qué servicio confiable dar el Edge? El Edge, su principal baluarte es menor latencia, ¿vale? Y manejar los datos, ¿no? Para estar dando el servicio, ¿no? Entonces, dependiendo de si ese data center, lo crítico que sea, ¿vale? De hecho, por eso estamos en el comité de Edge, ¿vale? Ese data center ha de tener, como dijimos, 3 niveles. Primero, ese data center puede ser nivel 1 si hay otro data center Edge cerca que pueda cumplir y retomar las actividades que tiene. Pero puede ser que en determinados servicios ese Edge data center no lo pueda sustituir ningún otro, por lo tanto ese data center Edge es más crítico. Entonces, en lugar de tener un nivel 1, necesito tener un nivel 3 o 4 y un grado de madurez de procesos también más avanzado. Por lo tanto, no hay un grado para un Edge, el Edge, porque el Edge va a depender del tipo de servicio que dé. Servicios más críticos, menos críticos, y por lo tanto, dependiendo del tipo de servicio confiable que tenga que dar, podrá variar de nivel 1 a 4 y en niveles de madurez. No sé si he respondido, espero que sí. De hecho, en eso estamos y en breve saldrá un anexo en la TIA 942 en cuanto a Edge Data Centers. Ok. Una pregunta más. Si quiero desarrollar mis habilidades para adaptarme al cambio, ¿qué cursos tendré que tomar? Buena pregunta y de hecho la idea, ¿vale? Es que precisamente para saber los cursos que hay que tomar es, por ejemplo, una de las cosas que siempre me decían era, no hace este curso porque todo el mundo lo hace. No es cuestión de hacer un curso que todo el mundo hace, sino es cuál se adopta a lo que a tus habilidades y a lo que tú estás haciendo. O sea, tú has de hacer los cursos que se adaptan al puesto actual y al puesto que tú quieres llegar. Y entonces hay un mapa de desarrollo profesional, ¿vale? Y hay unas posiciones y hay un mapa que está basado en la competencia
de TI europea, en el TI Competence Framework, en el cual te define que para cada posición cuáles son los entrenamientos a seguir, ¿vale? Y en eso, precisamente, Fastlane y nosotros como EPI podemos ayudar para daros ese camino. Ok, Giuseppe. ¿Existe alguna información y un calendario de cursos? Sí, hay una información y un calendario, ¿vale? Y en este caso, Fastlane nos enviará porque vamos a dar unos cursos a finales de septiembre y en octubre, ¿vale? De data centers, ¿vale? De los diferentes niveles y a los que estéis interesados, los que os habéis apuntado al webinar, ¿vale? Os vamos a enviar la información de este calendario y estos cursos, así como poder daros un precio especial por haber atendido a este webinar, ¿vale? Complementando, José, Sí, Jorge, ¿qué tal? ¿qué tal? Buen día a todos, soy Jorge Blanco. Complementando lo que dijiste, José, de lo de la ruta de capacitación, sus ejecutivos de Fastlane los pueden orientar a hacer su plan personalizado de capacitación usando las herramientas de EPI para el plan de desarrollo profesional. Entonces, que se acerquen a su ejecutivo de Fastlane para que les haga su plan personalizado. Sí, buen punto, perfecto. Ujú. Perfecto, gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, tenemos más preguntas. Tenemos tiempo para una última pregunta. Bien, vamos a ver. Por favor, utilicen el chat. Mm, ok, yo creo que estamos entonces. Ok. Joseba, ¿cómo plantear los riesgos en una conversación con el cliente sin generarle temor? Bueno, no, simplemente, no, es muy buena pregunta. De hecho, no es riesgo, es decirle, mira, tú has de saber dónde estás. O sea, no es decirte hoy qué riesgos tienes y qué temor tienes, no, es saber dónde estás, porque sabiendo dónde estás, podrás tomar las medidas adecuadas para minimizar el riesgo. Entonces, decirle, mira, analiza la situación, estás aquí, perfecto, y con esto, sabiendo dónde estás, podrás actuar y resolver los problemas mucho mejor. Entonces, es más que decirle cuáles son tus riesgos y cuidado y de darle temor, es decirle, has de saber dónde estás y qué te falta para poder mejorar y solventar todos los problemas. Ese sería el mejor approach que habría que hacer, ¿vale? Perfecto. Bueno, No sé si algo más y de verdad que gracias creo a que todos. no. Espero que haya sido interesante la presentación. Sí, yo creo que no. Gracias también, German. Bueno, Ajá. ¿tiene otras preguntas después del final de la sesión? Echen sus preguntas para nosotros en nuestro info.flame.com.pa. Aquí nuestro equipo va a responder. Bueno, ah, como saben, Backline es socio de EPI de Data Center y ofrece a sus clientes las soluciones oficiales de capacitación y certificación a la más alta calidad. Tenemos informaciones exclusivas para nuestros clientes y asistentes de este webinar. Para obtener más información, visite la página de EPI y en el sitio web de Fastline. Todos aquí recibieron un correo electrónico de recap con el enlace a esta página y más. También para saber sobre los próximos webinars, promociones de calendario público y noticias sobre entrenamientos oficiales, inscríbase gratuitamente en nuestra newsletter y reciba las actualizaciones directamente en su email.
Este es el enlace de inscripción. Bueno, estamos llegando al final de este webinar. En nombre de Fastlane agradezco a todos por su participación y aprovecho para invitarlos a las próximas sesiones que tendremos. También me gustaría recordar que al final de esta sesión, el vídeo de este webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube y que todos los inscritos recibirán un email con el enlace a la página de recap de este webinar y con todas las informaciones como la posibilidad de descargar la presentación que presentaba aquí. Accede también en nuestras redes sociales sobre nuevas promociones y para los que estarán también disponibles aquí en chat de día. Gracias a todos y tengan una bonita tarde. Hasta pronto. Gracias a todos, esto es interesante. Gracias. Cuidaros, gracias Rafael. Chao, gracias. Gracias, buen día. Buen día.